Y ahí me di cuenta. Esto no era solo un sistema operativo, era libertad. Sí, funciona, pero nunca se siente realmente tuyo. Cuando estaba en la universidad, me cansé de sentir que Windows me decía cómo tenía que usar mi propio ordenador. Un día descubrí Linux. No era el sistema bonito que conoces de fábrica. Era como abrir la caja de un coche y ver cómo funciona de verdad el motor. Y ahí me di cuenta. Esto no era solo un sistema operativo, era libertad. Y hoy te voy a contar por qué deberías dejar Windows y pasarte a Linux. Como la mayoría, yo también crecí usando Windows. Era lo que había en los ordenadores de la uni, en casa, en el trabajo. Todo parecía fácil, pero con el tiempo me di cuenta de algo raro. No tenía control de mi propio PC. Cada vez que lo encendía, ahí estaba Microsoft diciéndome qué programas usar, qué no podía borrar y cómo debía trabajar. Explorer, WordPad, notificaciones que no pedí. Hasta el antivirus se metía solo. Y claro, el ordenador se veía lento, pesado, lleno de cosas que yo nunca instalé. Era como vivir en una casa donde todo está decorado por otra persona y no puedes mover los muebles. Sí, funciona, pero nunca se siente realmente tuyo. Y ese era mi mundo antes de descubrir Linux. En la universidad empecé a escuchar un nombre raro, Linux. Para muchos ese sistema era de los frikis, el que usaban los profes de informática o la gente que quería complicarse la vida. Pero había algo que me llamaba la atención. Decían que no era como Windows, que podías ver lo que pasaba dentro, modificarlo y entenderlo. Que no estabas atado a lo que una empresa decidía por ti. Y esa idea me chocó. Un sistema que no me dice cómo qué puedo hacer y qué no. Un sistema de verdad que es mío. Eso es una libertad. Claro, al principio me decía, vale, suena bien, pero seguro es complicado. Y mis programas, y mis juegos, y si nada funciona igual. En mi cabeza, Linux era como lanzarse a una selva sin mapa, solo para hackers con gafas negras escribiendo en una pantalla verde. Y me decía siempre lo mismo, mejor no tocar nada, no vaya a ser que lo rompa. Así que lo dejé pasar por un tiempo. Al final, mi curiosidad pudo más que mis miedos. Empecé a investigar y lo primero que me encontré me sorprendió. No necesitaba borrar Windows ni jugármela por probar Linux. Había algo llamado Live USB. Básicamente podías meter Linux en un pendrive, arrancar el ordenador desde ahí y experimentar con él sin tocar nada de tu disco duro. Eso ya era un cambio brutal. Windows jamás me había dado esa opción. Era como si Linux me dijera, tranquilo, pruébame, no tienes nada que perder. Pero no solo era eso, descubrí que había miles de personas compartiendo tutoriales, foros, respuestas a cualquier problema. No una empresa, no un call center, sino gente como tú y como yo, estudiantes curiosos, programadores, gente de a pie, todos ayudando sin esperar a nada a cambio. Ahí entendí que Linux no era solo un sistema operativo, era una comunidad. Y esa comunidad se convirtió en mi mentor. No había un profesor con bata blanca ni un amigo hacker guiándome. Había algo más grande, una red de personas que creían en la misma idea de libertad tecnológica. Y esa sensación fue la chispa que necesitaba. Recuerdo perfectamente la primera vez que arranqué Linux desde ese pendrive. La pantalla negra, el logo del pingüino, el sistema cargando y de golpe un escritorio limpio, rápido, diferente. Fue como entrar en otra dimensión. No estaba en Windows, no estaba en algo impuesto. Era un espacio abierto, ligero, donde yo decidía qué había y qué no. No tenía Explorer forzándome ni explicaciones basuras ocupando mi memoria. Todo era minimalista, pero al mismo tiempo poderoso. La primera impresión fue rara. Claro, menús que no estaban donde yo esperaba, los nombres de las aplicaciones eran distintos, pero había algo mágico. Todo funcionaba. El wifi, el navegador, incluso podía abrir mis archivos. Y entonces me di cuenta de que el cambio no era tan aterrador como yo había imaginado. Ese momento fue el cruce de un umbral, de ser un usuario pasivo de Windows a convertirme en un explorador de un nuevo mundo. Un mundo donde por fin sentía que el ordenador era mío de verdad. No era solo un arranque desde USB, era mi primera puerta abierta a un universo donde yo tenía el control. Y una vez que cruzas esa puerta, ya no quieres volver atrás. Claro, no todo fue perfecto desde el primer día. Apenas crucé el mundo de Linux empezaron las pruebas. Cosas tan simples como instalar un programa se sentía como un reto. Ya no era ir a Google y descargar un .exe. Ahora tenía que aprender que era un gestor de paquetes, que era un repositorio. Al principio todo parecía otro idioma. Y sí, también hubo decepciones. Algunos programas que usaban Windows no estaban disponibles. Recuerdo especialmente la suite de Adobe, que era mi herramienta del día a día. Tenía que buscar alternativas, aprender a trabajar de otra forma. Y eso chocaba, porque significaba salir de mi zona de confort. Pero ahí es donde aparecieron los aliados. Descubrí alternativas como GIMP, Inkscape o LibreOffice. Y todo eso
Y sobre todo encontré gente que había pasado exactamente por lo mismo que yo y que compartía sus soluciones, foros, tutoriales en YouTube, comunidades enteras dedicadas a responder dudas de principiantes como yo. Nunca me sentí solo en el proceso. El enemigo no era Linux, el enemigo era mi propia resistencia. Esa vocecita que decía, mejor vuelva a Windows, que aquí todo era más fácil. Pero cada vez que esa voz sonaba, la comunidad me recordaba algo, que aprender cuesta, pero la recompensa es mucho mayor que la comodidad inmediata. Y así fue como fui pasando las primeras pruebas. Cada comando que aprendía, cada aplicación que lograba instalar, era como desbloquear un nuevo nivel en ese videojuego llamado Linux. Después de semanas explorando, instalando, probando, me di cuenta que el verdadero desafío no era técnico. No era si podía abrir un archivo Word o jugar a un videojuego. La verdadera pregunta era otra. ¿Quiero seguir atado a un sistema que decide por mí? ¿O prefiero vivir en uno donde tengo el control? Y ahí es donde se abre la cueva de la profunda. Windows me dio comodidad, pero al cambio me quitaba libertad. No podía borrar lo que yo no usaba, no podía elegir qué programas venían preinstalados, no podía escapar de sus actualizaciones obligatorias. Era cómodo, sí, pero también era una jaula. Linux, en cambio, me enfrentaba a la incertidumbre. No todo estaba servido en bandeja de plata. Tenía que aprender, equivocarme, buscar soluciones, pero en ese proceso había algo mucho más valioso, que cada paso que daba me hacía más dueño de mi tecnología, más independiente. Me di cuenta de que este viaje no iba de cambiar un sistema operativo, iba de cambiar mi relación con la tecnología, de dejar de ser un usuario pasivo para convertirme en alguien que entiende, que decide y que evoluciona. Y esa reflexión fue la que me llevó a la antesala de mi mayor prueba. ¿Estaba dispuesto a dar el salto definitivo y dejar atrás Windows por completo? Llegó un punto en el que ya no podía seguir solo arrancando Linux desde un pendrive. Cada vez que volvía a Windows lo sentía pesado, lento, lleno de restricciones. Era como volver a una celda después de haber probado la libertad. Así que decidí dar el salto. Ese momento en el que pones el instalador, eliges el disco duro y aparece la pregunta. ¿Quieres borrar Windows e instalar Linux? ¡Tarán! Recuerdo cómo se me aceleró el corazón, porque no era un solo clic, era quemar las naves, era dejar atrás años de costumbre y de comodidad, de dependencia. Y en mi cabeza aparecieron las típicas dudas otra vez. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo mis archivos? ¿Y si luego me arrepiento? Pero en ese instante me di cuenta de algo. No estaba decidiendo solo un sistema operativo, estaba decidiendo cómo quería relacionarme con la tecnología y, en cierto modo, con mi propia vida. Presioné Enter y la instalación empezó. Ahí estaba, había tomado la decisión. Windows se fue, Linux tomó su lugar. No había vuelta atrás. Esa fue mi gran prueba y fue el momento que me cambió para siempre. Cuando el ordenador arrancó por primera vez solo con Linux, sentí algo difícil de explicar. El sistema se inició en segundos, limpio, sin ruidos, sin ventanas emergentes, sin pedir permisos absurdos. Era rápido, ligero, pero lo más importante, era mío. Por primera vez no tenía un software espiando qué hacían mis programas preinstalados o qué hacía yo. Cada aplicación que aparecía en mi escritorio estaba ahí porque yo había decidido que había de estar ahí. Cada cambio que hacía reflejaba mi estilo, mi forma de trabajar. Y lo curioso es que, aunque al principio me costó adaptarme, descubrí que la libertad es adictiva. Instalar nuevas herramientas, personalizar el escritorio, entender cómo funciona el sistema, etc. Cada cosa que aprendía me daba más confianza. Linux no solo revivió mi ordenador, me revivió a mí como usuario. Dejé de ser un espectador pasivo para convertirme en alguien que podía crear, experimentar y aprender sin límites. Esa fue mi recompensa. Darme cuenta de que la verdadera diferencia no entra en Windows o Linux. Entra en vivir con limitaciones impuestas o vivir con el control y libertad. Y yo había elegido la libertad. Después de instalar Linux y usarlo como mi sistema principal, me di cuenta de algo importante. No podía guardarme esta experiencia solo para mí. Volví a hablar con mis amigos, compañeros de universidad, incluso gente del trabajo. Y todos repetían el mismo mantra. Linux es complicado, eso es para frikis. Y yo pensaba, si supiera lo que yo sé ahora. Porque no es verdad que sea imposible. No es verdad que necesites ser un genio para usarlo. Lo difícil no es Linux, lo difícil es salir de la costumbre. Atreverte a dar el primer paso. Así que empecé a contar mi historia y a mostrar cómo lo había hecho. A enseñar los pequeños trucos que me salvaron cuando me sentía perdido. Y descubrí algo increíble. Mucha gente tenía las mismas dudas que yo y que con una simple explicación ya podía empezar su propio viaje. Ahí entendí mi nuevo papel. Ya no era el estudiante curioso que probaba Linux. Por primera vez, ahora era alguien que podía inspirar y guiar a otros a vivir esta misma transformación.
Y eso es un camino que todavía estoy recorriendo hoy contigo. Hoy me di cuenta de que no solo cambié de sistema operativo, cambié mi forma de pensar. Antes aceptaba sin cuestionar. Si Windows decía que tenía que usar cierto programa, lo usaba. Si me decía que tenía que actualizar en medio de un proyecto, lo aceptaba. Si el ordenador se volvía lento con el tiempo, lo veía algo normal. Iba y me compraba otro. Me sobran las perras. Vivía un piloto automático, pero Linux me enseñó otra cosa. Me enseñó que la tecnología no tiene por qué controlarte, que tú puedes decidir cómo usar tus herramientas, que los sistemas no son jaulas, son espacios que puedes moldear para crecer. Y eso me cambió. Porque no solo soy más libre con mi ordenador, soy más libre en mi mentalidad. Aprendí que lo antifrágil, que es lo que resiste, sino lo que mejora con el cambio, con el caos, con los desafíos. Esa es mi resurrección. Ya no soy estudiante que duda si Linux era para mí. Soy alguien que entiende que la tecnología puede ser una aliada para ser más fuerte, más independiente y más creativo. Y eso es lo que quiero que tú también descubras. Después de todo de este viaje entendí que Linux no es un solo programa diferente a Windows. Es mucho más que eso. Es un recordatorio de que la tecnología puede ser nuestra aliada para ser libres, más creativos y más dueños de nuestro tiempo, en un mundo en que no paran de espiarnos. El elixir significa traer algo de valor para compartir. Y este es el mío. No tienes que ser programador, no tienes que ser un friki de la informática, ni mucho menos un genio. Solo necesitas curiosidad y ganas de no conformarte con lo que te imponen. Linux me enseñó que cada cambio puede ser una oportunidad para crecer. Y esa es la mentalidad que quiero regalarte hoy. Da igual si nunca lo has probado o si lo intentaste una vez y lo dejaste. Lo importante es que sepas que tienes esa opción. Una opción que te devuelve el control. Así que aquí está mi invitación. No te quedes como espectador. Prueba a equivocarte, aprende y crece. Y si quieres recorrer este camino conmigo, suscríbete al canal. Porque este vídeo no es el final, es el comienzo de una comunidad que está aprendiendo a ser más libre con la tecnología. El próximo paso lo decides tú. ¿Vas a seguir la comodidad de Windows o vas a probar la libertad de Linux? Tú decides. Aquí te esperamos. Un abrazo para todos.